Aquí más bien la respuesta sería esta. El momento de la gracia es mientras tú estás en el cuerpo. O sea, mientras tu alma está en el cuerpo, es el momento de la gracia. O sea, es el aquí y el ahora. Las almas del purgatorio le revelaron a María Sima, esta mística austríaca, Sí. alemana, le revelaron que todos los seres humanos, aunque no seamos católicos, o sea, la denominación que sea, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios 4 minutos antes de la muerte, o sea, 4 minutos antes de que el alma abandone el cuerpo. A todo mundo Dios le da esa oportunidad, ¿no? O sea, incluso al más malo. Incluso pueden imaginarse un Hitler, un Stalin, no sé, alguien, los de las sectas satánicas, vaya, o sea, alguien que verdaderamente dices tú, no, pues este cuate no se va a arrepentir ni aunque se vayan a bailar a Chalma, no. Es que Dios a todos les da la oportunidad, ese es su amor y su misericordia, porque dice la palabra que Él quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También Jesús ora ante el Padre cuando dice, Padre, que todos sean uno, que todos los que me has dado sean uno, que no se pierda ninguno de los que me has dado. Esa oración le hace Jesús al Padre, ¿no? Pero Dios también, como nos constituye en una libertad por la voluntad que nos ha dado, o sea, hay gente que se niega, o sea, hay gente que, pues que no, increíblemente le dice no a Jesús, incluso pecadores empedernidos, que el mismo Jesús se les ha aparecido en el momento de la muerte, entonces ellos dicen que no, ¿no? Y Dios respeta esa voluntad. Después de la muerte ya no hay momento de gracia, ya viene la justicia. Por eso te decía, o sea, es antes de la muerte. Después de la muerte ya no. Espero que haya podido responder tu pregunta. Lisbeth, sí, gracias. por favor. ¿Mande? No, digo que Lisbeth, yo le voy diciendo en orden para que vaya preguntando. Ah, ok, sí, si me haces favor, Omar. Gracias. Porfa. Lisbeth. María Zenobia. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, quisiera hacer una pregunta. Es que no sé ni cómo va a preguntar. Vea, yo tengo una familiar, o sea, la esposa de un tío, que ella murió hace mucho tiempo. Y ella, yo sueño muchísimo con ella, muchísimo. Y la hija me decía que ella le mandaba a decir misas, que ella ya había salido al cielo, bueno, esto y lo otro. ¿Quedan ataduras en la tierra para uno salir del purgatorio? Sí, por supuesto, es el pecado, o sea, las cosas que no reparamos. Miren, cuando uno sueña mucho a los difuntos, o un difunto en particular, eso es una gracia que Dios le está permitiendo al difunto. ¿Qué es una gracia? Es un regalo, es una oportunidad. Y se alcanza por los méritos de Cristo, pero obviamente también por la oración que hizo alguien, ¿no? Algún familiar que oró por ella, incluso cuando estaba en vida, algo que pudo haber ofrecido alguien o algo, Dios lo ocupa en ese momento, precisamente lo regala en el momento preciso. ¿Qué quiere decir? Que el ángel de la guarda de los difuntos, ellos son mensajeros. La palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces ellos son mensajeros y en el momento que uno se le viene a la mente a alguien, un difunto, que dices, ay, me acordé de fulano de tal, no, pero son difuntos. O estás soñando un difunto, es porque el ángel de la guarda de ese difunto te está dando el mensaje, o sea, te está avisando, reza por él, ora por él, haz sufragios por él, ¿no? Entonces, hay pecados que sí constituyen ataduras. Bueno, es que casi todos los pecados. Por ejemplo, una persona que tiene tendencia al alcoholismo y muere siendo alcohólico, seguramente en su árbol genealógico habrá esa tendencia a repetir ese mismo pecado. Existe la tendencia, ¿por qué? Porque es algo espiritual, porque son espíritus malignos detrás de esos vicios que tratan de perpetuarse en las almas, o sea, tratan de, ya se murió fulano, pues el que sigue, y el que sigue, y entonces van brincando de uno a otro, de uno a otro. Hay demonios que han estado metidos en las familias por generaciones, por muchas generaciones. Son tratados de ser expulsados a través de la oración, del ayuno, de misas de liberación, se resisten, ¿no? Y algunos de ellos han hablado en algunos exorcismos y han dicho,
Yo he estado aquí por más de 200, 300 años. ¿Cómo es posible que tú me quieres sacar ahora, no? Porque se van perpetuando. Miren, yo les voy a recomendar algo, una oración muy potente, muy poderosa. Nosotros lo tenemos en el canal de YouTube, que se llama Coronilla de San Miguel por las almas del purgatorio. No es la coronilla común que nosotros conocemos de San Miguel Arcángel. Esta coronilla la hizo un sacerdote español que se llama Fray Pedro Sánchez Acosta. Y este padre ya lleva muchos años viviendo en México. Y él hizo esa coronilla con aprobación eclesiástica. Y cada salutación está ofrecida para romper esas tendencias y esas cadenas generacionales. Y está ofrecido especial por todas las almas del purgatorio. Es una oración muy poderosa, muy potente y muy efectiva. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Devoto del Purgatorio. Así ponen, así googlean o le ponen en YouTube El Devoto del Purgatorio, Coronilla de San Miguel Arcángel, y les va a salir, ¿no? De hecho, perdón, pero sí. O sea, hay que romper como esa atadura o como saber qué es o por qué. Se rompen de esta manera. Yo les voy a decir los tips. Entra uno en una batalla espiritual muy fuerte, ¿eh? O sea, no crean que es sencillo ni es de la noche a la mañana. Incluso puede tardar años la liberación de cierta atadura. ¿Cuáles son las herramientas? Primero, estar en estado de gracia, estarse confesando frecuentemente. ¿Con cuánta frecuencia? Si se puede, semanal. Te puedes topar con algún sacerdote que te regañe o que te diga, no, es que no se puede uno confesar semanalmente, que cada 3 meses, que cada quien... Oigan, la palabra de Dios dice que el más santo peca 7 veces al día, el más santo. Entonces, imagínense, o sea, nosotros, si dejamos pasar mucho tiempo sin la confesión, tendemos más a caer en el pecado mortal y entonces nos hacemos más perezosos y entonces menos arrancamos. Bueno, es el estado de gracia. Luego, la misa diaria, comulgar diario, todos los días, ofrecer obras de penitencia, obras de misericordia, el ayuno a pan y agua, ofrecer estas coronas, como la coronilla de San Miguel Arcángel, que va rompiendo, va poco a poco, pero sobre todo ofrecer la Santa Misa. ¿Cómo se ofrece la Santa Misa? Obviamente en las oficinas de las parroquias no te lo van a querer anotar así, porque tú llegas y les dices, no, pues por la sanación del árbol genealógico fulano de tal, no te la anotan, porque ni tienen el conocimiento y tampoco creen, y luego piensan que uno anda con herejías. Entonces uno, ¿cómo lo manda uno a decir? Entonces vas a decir, por las intenciones de la familia fulana de tal. Y las intenciones ya Dios las conoce. Hay otra forma, por los difuntos de la familia fulana de tal. O sea, yo puedo decir por todos los difuntos de la familia López Pérez, por ejemplo. Y entonces con eso yo estoy siendo ese punto de partida que Dios está queriendo para pagar la deuda. Hay un libro, es que es muy difícil ya conseguirlo, pero es un libro de un sacerdote que se llama John Hams, que hizo un libro que se llama Sanar el árbol genealógico, y el padre da muchas pautas para sanar el árbol, ¿no? Sobre todo la Santa Misa. Y el padre dice, si tú tienes este libro en tus manos es porque seguramente Dios te eligió para sanar el árbol genealógico. Es que miren, cuando uno reza por los difuntos, ¿qué suceden? Suceden 2 cosas. Van avanzando ellos en su purificación, van aumentando los peldaños, porque el purgatorio es como una escalera larguísima. Entonces y nosotros nos vamos liberando. ¿De qué? De la tendencia a ese pecado. No sé si me explico, ¿no? O no sé si todavía quedó alguna duda, pero de esa manera se puede ir sanando el árbol genealógico con la constancia. Hay otra herramienta muy poderosa que si tienen la oportunidad de recibirla, háganla. Es el taller en línea del padre Josephus Emakula. Este sacerdote es de Uganda, África, y ahorita actualmente en línea lo da uno de sus discípulos, que es un laico que se llama Héctor Morales. Y es un taller que ahí sí te lo cobran. Miren, nosotros todo lo damos sin cobrar un peso, pero ahí sí te piden una ofrenda que son como 300 pesos mexicanos, que son como, ¿qué serán? Como $20 más o menos. No, menos, ¿no? Bueno, para no darles ¿qué tal que me estoy equivocando? Pero es muy económico y se los dan en 2 semanas y les dicen cuáles son las herramientas para sanar el árbol genealógico. Yo lo recomiendo 100%, porque antes de yo tomar ese taller,
Yo ya había leído el libro del Padre Joseph y es una joya y es una maravilla. Que uno no lo haga, bueno, ya es otra cosa, pero ahí te dicen cómo orar contra esos problemas inquebrantables, cómo orar eficazmente contra esos problemas inquebrantables. Y es un taller maravilloso que ha habido muchos testimonios, que incluso el libro del Padre Josefu, pues ya cuenta con aprobación eclesiástica. Entonces les estoy dando como tips y casi como herramientas que nos pueden ayudar, porque también sanar el árbol genealógico es ayudar a los difuntos, sobre todo a los de tu línea familiar, ¿verdad? Sandra Marcela, por favor. Sandra. Qué pena. Aló, buenas noches. Es que no podía habilitar el micrófono. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Sandra. Hola, Sandra, es un gusto saludarte. Yo tengo muchas preguntas, pero bueno, ¿cómo tú hablabas que la persona cuando va, pues ya se va a morir, tenía que arrepentirse? ¿Qué pasa con las personas que de pronto están enfermas o que sufren de algún paro cardiorrespiratorio, alguna cosa? ¿Qué pasa con esas personas que no han podido hacer como su proceso de arrepentimiento? Les decía que María Sima, las almas del purgatorio le dicen por permisión divina que todo ser humano, todo, tiene 4 minutos antes de abandonar el cuerpo, de arrepentirse. ¿Qué sucede con las personas que tienen muertes súbitas y repentinas? Puede ser un infarto al miocardio, un infarto cerebral, puede ser un accidente automovilístico de gran impacto que dices tú, no, la persona no le dio tiempo de nada. Pues aún a ellos Dios en su misericordia les permite, antes de salir del cuerpo, pedir perdón y arrepentirse, o sea, arrepentirse de sus pecados. El padre Jorge Lorín, en una de sus conferencias, decía, cuando estés ya agonizando, ya no puedas hablar, ya no puedas articular palabra, pero con la mente sí, con la mente todavía puedes decir, Dios mío, perdóname, repetirlo 3 veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Eso puede ser un acto de contrición perfecto. ¿Sí me explico? O sea, Dios a todos nos da esa oportunidad. Espero haber contestado la pregunta, Sandra. Sí, gracias. Y otra pregunta rápida, ¿qué tan válido es hacer la coronilla de la Divina Misericordia? Tengo una persona que mi papi y mi mami hacían, ellos ya fallecieron, hacían constantemente la coronilla de la Divina Misericordia. Con esa Divina Misericordia se alcanza alguna indulgencia, algún perdón al morir. Sí, de hecho sí. De hecho es una de las oraciones que más se recomiendan para los moribundos. Bueno, o sea, en general deberíamos de rezarla todos. Pero, por ejemplo, cuando alguien está agonizando, Jesús le da una promesa a Sor Faustina, precisamente para los moribundos, para aquel que esté rezando la coronilla por un moribundo, o sea, el moribundo ni siquiera la puede rezar, pero alguien la está rezando en su favor, esa alma no perecerá en el infierno. Y sobre todo, imagínense, es que la agonía es la batalla final, y es lo más intenso que un ser humano puede vivir, porque ya estás en la guerra final contra el mundo, el demonio y la carne. Entonces se desatan todas las fuerzas del infierno, vienen todos los demonios para tratar de que el alma se desespere y pierda la fe en Dios, es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, cuando les decíamos los pecados contra el Espíritu Santo, una persona que se desespera y pierde la confianza en la misericordia de Dios, dice, no me va a perdonar, ¿no? Y el demonio está luchando por eso. Y el demonio viene y te dice, es que Dios no te va a perdonar, ¿para qué le pides perdón? Mira, fuiste tan malo, mira, hiciste esto, hiciste el otro, y te saca todo el repertorio de pecados para agazaparse sobre el alma y para impedirle que se arrepienta. Entonces, el momento final de una persona, que es la agonía, es lo más importante, o sea, es algo súper importante. Por eso debemos de rezar mucho por los agonizantes. El padre Jorge Lorín decía que cuando estemos en la Santa Misa y veamos que el sacerdote eleva el cáliz, cuando el sacerdote eleva el cáliz, digamos,
le pidamos al Señor piedad y misericordia, digamos que tu santa redención consiga mi salvación y la de todos los que van a morir hoy. Que tu santa redención consiga mi salvación y la de todos los que van a morir hoy. Y todavía si le agregamos en divina voluntad y con doble giro, o sea, si yo digo en divina voluntad con doble giro por tu santa redención, que tu santa redención consiga mi salvación y la de todos los que van a morir hoy. Si lo digo 3 veces, pues está ofrecido en el acto único de Dios y se repite por toda la eternidad. Entonces va a servir para mí y para todos los agonizantes del mundo entero. O sea, gente que ni siquiera yo conoceré, ¿no? Gente de otros países, de otros lugares, pero que somos hermanos en Cristo y que todos buscamos el mismo fin que es Dios. Entonces, que una coronilla de la misericordia tiene potencia para salvar a las almas, por supuesto que tiene potencia, tiene gracias, tanto que la apóstol de la Divina Misericordia pues ya está santificada, es Santa Faustina Kowalska, ¿no? Entonces, sí, era todo el plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Y yo puedo rezarlas por ellos que ya fallecieron, por ejemplo? Sí, claro, fíjense. ¿Rezando por ellos? Y no sabes cuánto les vas a ayudar, porque miren, una persona que rezaba el rosario en la tierra constantemente, y fuera a dar al purgatorio, si yo rezo el rosario por esos devotos del rosario, pues esos méritos de la persona que está rezando se aplican con mayor prontitud a aquellos que fueron devotos y que rezaban. O sea, más que por alguien que nunca rezó el rosario. Es lo mismo con la Santa Misa, ¿no? O sea, alguien que dice, no, pues yo ya le mandé decir las gregorianas a mi difunto y las perpetuas, pero tu difunto nunca iba a misa, ¿no? De esas personas que nunca se paraban en misa, ni siquiera los domingos. Entonces, dime cómo les van a aplicar esos sufragios, ¿no? O sea, es ilógico. Por eso tenemos que esmerarnos, porque acuérdense, después de la muerte es justicia. La misericordia es ahora. Entonces, bueno, que si uno les puede ayudar, sí les puedes ayudar muchísimo, más porque ellos eran orantes de esa devoción, o sea, de esa devoción del Señor de la Misericordia, entonces con mayor razón les será aplicado. ¿Quieres decir algo? Mil gracias. A ver, quería hacer una pregunta, Gaby. Nosotros entre nuestro grupo tenemos la devoción de orar mucho el Vía Crucis y las rogativas por los sacerdotes. Siempre hacemos los viernes. Ajá. Por los sacerdotes. ¿Eso tiene mucho mérito para las almas que están en el purgatorio, sobre todo los sacerdotes? Si lo ofreces, sí. O sea, yo puedo decir, en divina voluntad, unido a la pasión y a los méritos de Cristo, con su fuerza y su potencia, etcétera, o el ofrecimiento que tú hagas. Yo ofrezco el rezo de este Santo Via Crucis por todos los sacerdotes de la tierra, los sacerdotes que están dejando su corona sacerdotal a los pies del demonio, en particular los sacerdotes del purgatorio, ¿no? Entonces, si yo ya lo menciono, si yo ya lo digo, por supuesto que Dios trabaja con partida doble. O sea, lo que quiere decir que Dios aplica sus méritos tanto a un grupo como a otro, o sea, los de la tierra como los del purgatorio. Y aprovecho esta pregunta para recomendarles la coronilla de los sacerdotes del purgatorio que tenemos en el canal de YouTube. Tenemos una coronilla muy antigua, es una devoción muy antigua, con promesas para quien la reza, para orar por las almas de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas en el purgatorio. Ahí la pueden escuchar. Lucia Maya, gracias, Gaby. Buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntas. Su merced decía que uno de los pecados más graves pues son los de la carne. ¿Cómo se reparan esos pecados de la carne en vida, especialmente el de el adulterio? Y la otra es con respecto al juicio. Bueno, viene el juicio individual y por decir ya el juicio, entonces ya la persona, bueno, o se condena o al purgatorio. Pero cuando viene el juicio de todos, ahí, digamos, si ya la persona ha pasado al cielo, digamos, algo inesperado, la persona pasó al cielo y llega al juicio de todos, ¿la persona que está en el cielo puede pasar al purgatorio o el que estuvo en el purgatorio se puede condenar? No. Bueno, contesto la primera. ¿Cómo puedo yo reparar los pecados de la carne y los pecados del adulterio? Con la castidad. Con la castidad y con la pureza de mente. O sea, cuesta mucho esfuerzo, pero se puede. Para Dios no hay nada imposible.
El Señor en su palabra dice, te basta mi gracia. ¿Con qué puedo reparar? Con las misas, por ejemplo. Puedo mandar decir 30 misas o un novenario de misas, estoy poniendo un ejemplo. O sea, puedes mandar decir todas las que quieras. Puedes poner en reparación de los pecados contra el noveno mandamiento, sexto mandamiento, séptimo mandamiento. O sea, el mandamiento que tú creas que se ha infligido en tus generaciones, en tu propia persona. Si no lo quieres poner así tan expreso, puedes decir en reparación de todos los pecados de fulano de tal, ¿no? Sin especificar cuál. Pero el Señor ya sabe cuáles son esos pecados. Entonces las misas se pueden mandar decir para reparar, para expiar, también con el ayuno, con la abstinencia, con la penitencia, con los rosarios, con el Via Crucis, con todo eso. O sea, cada acto no pierdes la oportunidad de decir para reparar el pecado del adulterio, para reparar el pecado de la impureza, para reparar el pecado de la lujuria, etcétera. Lo ofrezco en divina voluntad, unido a la pasión y a los méritos de Cristo y de sus santos. Lo uno a los dolores de la Virgen María y de San José, etcétera. Todo eso lo podemos hacer todos los días, también con las indulgencias plenarias. Si yo gano una indulgencia plenaria, no, hombre, estoy abarcando, pero un espacio enorme, porque la indulgencia plenaria tiene la capacidad de repararlo todo. ¿Dónde nacen las indulgencias plenarias? Vean, hay dos partes en la pasión de Jesús donde nace la indulgencia plenaria. Tanto cuando Jesús, bueno, ya me estoy metiendo en otro tema, pero va un poco relacionado con la pregunta. Cuando Jesús perdona al buen ladrón, ¿no? Cuando él se gana el cielo en automático por una indulgencia plenaria, que en ese momento Jesús le condona la deuda de todo lo que tendría que pagar en el purgatorio. Y hay otro momento, cuando Jesús va a cuestas sobre el Calvario y se encuentra con la Virgen María, con su madre. Y imagínense el dolor con el que María lo ve, o sea, ve a su propio hijo desgarrado, cargando la cruz, sufriendo el Calvario, subiendo el Calvario, subiendo toda esta cuesta para ser crucificado. Y Jesús voltea a ver a su madre y le dice, madre, he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Cuando le dice, he aquí que yo hago todas las cosas nuevas, está refiriéndose a la indulgencia plenaria, o sea, la indulgencia que nos va a restituir todo el daño que le debíamos a Dios y al prójimo. Una indulgencia plenaria tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús lo instituyó. O sea, me regresa a como estaba en el momento del bautismo. O sea, en el momento del bautismo éramos bebés, la mayoría nos bautizaron siendo bebés, no teníamos pecado alguno, estábamos en estado de gracia y ¿saben qué? Además éramos santos, porque no habíamos pecado, o sea, no habíamos cometido ningún pecado y el pecado original se nos había borrado ya con el bautismo, ¿no? Entonces, la indulgencia plenaria te deja como en el momento del bautismo. Es por eso que es tan importante. Ahora, yendo al momento del juicio particular y el juicio final. Me voy a centrar en el juicio final. Bueno, el juicio particular te define en dónde te toca estar. Si va al infierno la persona, si va al purgatorio o si va al cielo. Muy pocos van al cielo directamente. La mayoría, se me fue el nombre de Porto Mauricio, decía, él tiene una homilía que se llama Los pocos que se salvan, la pueden encontrar en internet, y él dice que la gran mayoría van al infierno, y dice que pocos van al purgatorio. O sea, eso dice este santo, ¿verdad? O sea, es su perspectiva de él, o lo que Dios le reveló, yo no sé, ¿no? Porque hay muchos que dicen que la gran mayoría va al purgatorio. Entonces, supongamos, ya el veredicto final ya fue dado, ya el alma ya está en el estado donde le toca estar. ¿Qué sucede en el momento del juicio universal? Es el juicio universal. Bueno, todos van a resucitar, o sea, los cuerpos físicos van a resucitar para unirse a sus almas. Lo que quiere decir que si alguien está en el cielo, pues su alma se va a unir a su cuerpo para ser elevado en cuerpo y alma al cielo. Fíjense un misterio aquí bien grande, porque la mayoría de teólogos, hay como discusión entre ellos, porque la mayoría de teólogos dicen que el purgatorio no es un lugar, que es un estado. Sin embargo, María Sima y Ana Catalina Emmerich, entre otros místicos del purgatorio, han dicho que el purgatorio, el cielo y el infierno no solamente son un estado, son un lugar también.
Y Jesús dice en su palabra, les conviene que yo me vaya, porque voy al Padre a prepararles un lugar. Así dijo, voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿no? Cuando habla de moradas son lugares, casas, habitaciones, o sea, ¿dónde podemos nosotros morar? Entonces, el espíritu, el alma, es que es muy complejo comprender la vida espiritual, ¿no? Saldría de nuestra razón humana. Hasta que hayamos cruzado el velo de la muerte, vamos a entender todo y nos va a quedar claro todo. Pero muchos teólogos tienen como ese conflicto, o sea, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero grandes místicos, incluso, miren, incluso este libro que les voy a mostrar aquí, no sé si lo ven, aquí, si lo ven, este libro, en este libro van a encontrar la explicación de por qué el purgatorio sí es un lugar y sí es un estado. Se llama El Purgatorio explicado a través de la vida de los santos. Lo pueden encontrar en internet, yo lo compré por Amazon. Es un libro muy bueno, que explica mucho con palos y señales, con pelos y señales, todo lo que es el purgatorio. Podemos entender todavía mejor. Entonces, un alma que en el juicio final se une con su cuerpo, ¿por qué se une con el cuerpo? Porque va a regresar con el cuerpo al lugar donde le toca estar, ya sea el infierno, el purgatorio o el cielo. Un condenado que en el día del juicio final va a resucitar, va a ser para unirse con el cuerpo que tuvo en la tierra para regresar con ese cuerpo al infierno. ¿Y qué sucede con los del purgatorio? Bueno, los del purgatorio, sus cuerpos se van a unir con ellos y después de pasar por el tiempo que Dios los quiera hacer tiempo, porque acuérdense que el tiempo allá no existe, O sea, decimos tiempo para nosotros entenderlo, pero Dios es que va a hacer las cosas así, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en lo que nosotros parpadeamos, Dios puede hacer que un alma se purifique como si se hubiera purificado durante 40 años. No sé si logro darme a entender, ¿no? Pero bueno, todos los cuerpos van a ser unidos a las almas para morar en el lugar donde les corresponde. Espero haber respondido la pregunta. Me decías, ¿se puede condenar? No, ya no se puede condenar. O se puede, alguien que estaba en el cielo, en el juicio final, ¿puede regresar, puede ir al purgatorio? No, ya no puede, porque el veredicto final fue dado, ¿no? O sea, si su veredicto final fue que estaba en el cielo, pues su cuerpo solamente se va a unir para llegar al cielo, pero ya no puede ir a otro lugar que no le haya sido designado. Gracias. Para terminar, entonces, una pregunta de Idania y de Lisbeth, y ya terminamos por hoy. Ok. Idania. Lisbeth. Hola, sí, yo hice las preguntas en antes sobre el Espíritu Santo. Bueno, entonces, Lisbeth, ¿quién más desea hacer una última pregunta? Bueno. Osiris. Buenas noches. Hace 2 años hice un ayuno de 40 días y todas las noches se me presentaban muchas almas, bueno, claro está, en sueño. Muchísima gente que yo conocía, que no conocía, gente que ya se había ido y otras personas que todavía estaban con vida. Entonces, me gustaría saber, bueno, yo oro por todas las almas y todo lo ofrezco por ellas, pero tengo a mi abuelito, me enteré de muchas cosas hace poco, entonces ya él murió y él se me presentó en sueño en 3 estados, ¿sí? Con mucha calor, había un pozo con agua. Aquí en mi casa, yo soy de la costa norte Caribe y vivo en Bogotá. Él nunca estuvo acá y lo vi acá pidiéndome agua. El otro estado, bueno, cuando ya se iba y le detuve, le dije que no se fuera. Se quedó, le di agua y ya no lo volví a ver. Pero sí, siempre se me presentan, o sea, en sueño muchas almas. Gracias.
¿Cuál es la pregunta, Osiris? O sea, porque sueño con muchas almas del purgatorio.